Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Aret. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 111 del testimonio del Espíritu que he recibido y que nos hace testigo de la vida. Damos gracias al Todopoderoso, como dijo su Hijo, del cual, como dijo también el profeta Juan, no soy digno de encorvado desatarle la correa de su calzado. Él dijo que sin el Padre, que él nada podía hacer, porque la palabra que él hablaba eran del Padre y las obras que él hacía eran del Padre, era el Padre que las hacía. De manera, hermano, que tampoco nosotros, separados de él, nada podemos hacer. En el capítulo anterior, y que estamos tratando el capítulo número 15 del Evangelio Eterno, donde él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En el capítulo anterior tratamos sobre que Elohim fue el primero en plantar un huerto en Edén, donde entre todos los árboles del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual se le dijo al hombre que no comiera, y árboles, todo tipo de árbol que daba fruto agradable a la vista y bueno para comer, y que de todos los árboles del huerto podían comer, excepto del árbol que estaba en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere el hombre perdería, es decir, se haría mortal, perdería la inmortalidad. Vimos también que Noé, como la descendencia de Caín se dedicó a trabajar la tierra, a las construcciones de ciudades, al desarrollo, como decir, de las ciudades, de instrumentos musicales, etc. Y que en Sodoma, en Gomorra y en otras ciudades del mundo se manifestó este espíritu, como decir, en Babilonia, en Sodoma, en Gomorra, había un gran desarrollo, y como
hombres como Noé, que después de ser escogido para que, como decir, para preservar la raza humana sobre la tierra, cuando el diluvio vino sobre la tierra, Noé, 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de sus hijos, junto con los animales que Elohim había incluido para que estuvieran con Noé en el arca, fueron salvados del diluvio. Y que una vez que Noé salió del arca, plantó un viñedo, y que habiendo recogido del fruto de este viñedo, tomó del vino, se embriagó, y el resultado de eso fue que su hijo Cam descubrió su desnudez, y que esto trajo por consecuencia que Noé maldijera al hijo de Cam, a Canaán, es decir, a su nieto. Maldición que los cananeos fueron los que poblaron toda la tierra de Canaán, y que esta tierra, junto con todo lo que ellos construyeron, las ciudades que construyeron, los viñedos, las cisternas que cavaron, una tierra que recibió por herencia el pueblo de Israel, y que, como Elohim mismo le dijo, ustedes van a ir a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia donde hay casas que ustedes no construyeron, viñedos que ustedes no plantaron, es decir, que estaban disfrutando del trabajo de otros, en este caso de los cananeos. Y puse algunos ejemplos. Por ejemplo, Lot, que era un hombre pastor de ovejas, se dividió de su tío Abraham y se fue acercando cada vez más a Sodoma, hasta que fue como uno de ellos. Y cuando vino el fuego del juicio sobre Sodoma y Gomorra, Lot fue librado de este juicio. Sin embargo, su esposa se convirtió en una estatua de sal, y sus hijas le embriagaron con el vino de Sodoma, y esto trajo el incesto, que dio por resultado que Lot tuviera hijo de sus hijas, de cada una de sus hijas. Hablamos también, en base a este tema de la desnudez de Noé, hablamos también del tema de cómo, de alguna manera, cuando el Mesías fue levantado en aquella estaca, los soldados le quitaron sus ropas y echaron suerte sobre ellas, para que se cumpliera la escritura, que sobre sus ropas echaron suertes. Y que hablamos también de discernir el espíritu en este caso. Hay detalles que no vamos a entrar ahora en eso, pero sí queremos por qué entender esta, si así pudiéramos decir, quizás parábola, porque más que una parábola es la palabra de Elohim para sus hijos, para que pudiéramos entender que el hijo fue plantado como la vid de Elohim en la tierra, y que fue plantado, por supuesto, para que diera fruto, que esos primeros frutos
que dio este viñedo fueron los apóstoles, y que por el testimonio del Evangelio y del testimonio de los apóstoles, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido el testimonio del Espíritu y hemos nacido del Espíritu como hijo de Elohim, pues formamos parte de la vid verdadera. Sin embargo, él dice que todo pámpano que en él no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, en este caso él estaba hablando a los apóstoles y le está diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, la relación de que él esté en nosotros y con nosotros depende de que nosotros permanezcamos en él. En este caso, en términos personales, quiere decir que en dependencia de que yo permanezca o usted permanezca en él, que es la vid verdadera, de esa misma manera él va a permanecer en usted, y que esta relación, esta permanencia, esta relación de permanecer en él es lo que precisamente permite que él pueda estar en nosotros y que podamos dar fruto. En este caso, para que demos fruto, ya le está diciendo que ya nosotros estamos limpios, es decir, los que nacen de nuevo, los que han mirado al Mesías levantado, y vamos a llegar ahí a este punto ahora, en el estauros o estauros, que es una estaca, no es una cruz, es una estaca. Todo lo que han mirado, lo que han creído, lo que han recibido a este Mesías, que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas en su costado, donde salió agua y sangre, y que esta marca de este Mesías él se la mostró a sus discípulos, y ellos pudieron comprobar que verdaderamente este era el Mesías, este era el Señor para ellos, Adonai. Pues hemos nacido de nuevo y pertenecemos a esta vid, plantada por el Padre. Por supuesto que Israel, como dice, fue una parábola también de cuando salió de Egipto, la plantaron en la tierra de Israel. Pero esta vid, que fue escogida de una simiente escogida, pues sin embargo dice que dio fruto silvestre, es decir, no dio los frutos que se esperaba. Eso está en Isaías, el capítulo 5, lo cual leímos en estos días. Ahora bien, hermano, vamos a ver que algunas, le voy a leer algo aquí relacionado con la vid, que lo busqué en la Wikipedia. Dice que la vid la vid es la planta que produce las uvas. Estas, además de constituir una fruta agradable y sana, tienen especial interés, pues el zumo de uva
fermentado constituye el vino. Pero lo que me interesa leer aquí es lo siguiente. Dice, terreno apropiado. Escuchen, hermano. La vid requiere terreno rico en potasa y que sea permeable y no muy húmedo. Cuando el cultivo de la vid se realiza en terrenos fértiles y frescos, la cantidad de fruta aumenta, pero su calidad se pierde. Es decir, cuando la vid se siembra en un terreno fértil, da mucho fruto, pero pierde la calidad. Se pierde la calidad y el vino que produce entonces, que se obtiene, el vino que entonces se obtiene, es más flojo que el que producen las vides plantadas en tierras secas y ásperas. Le dijimos que la palabra de Elohim se hizo hombre en Adamá, en un terreno seco, infértil, no como Eretz, que es una tierra fértil donde produce, donde es un terreno fértil como la tierra de Israel que producía leche y miel, sino que Adamá es un suelo de polvo seco, y que sin embargo, cuando la vid se siembra en este tipo de terreno, dice, la mejor orientación de los terrenos, es decir, plantada en tierra seca y áspera. Es decir, que el Mesías fue plantado por el Padre en una tierra seca y áspera, como decir desértica, que no había producido fruto para Elohim. Eso es el mundo. Eso es el mundo, hermano. Y que aquel madero donde él fue levantado, en esa estaca, cuando se va a sembrar, dice, la vid se produce por estaca. Es conveniente dejarle a la rama tierna un poco de sarmiento viejo para favorecer con ello el desarrollo de las raíces. No conviene hundir mucho las estacas siempre y cuando el terreno no se deseque y agriete excesivamente. Es decir, que la vid se produce por estacas y que por eso él fue levantado en aquella estaca, precisamente simbolizando cuando Elohim estaba plantando esta vid en el mundo, en una tierra infértil, en un terreno seco, que es en este caso el mundo. Ahora bien, hermano, fíjense, hemos dicho dos cosas muy importantes, porque él dice que él es la vid verdadera y que el Padre es el cultivador. Ahora, esta relación, fíjense, si vamos al Génesis, capítulo 1 o 2, primeramente 3, nos vamos a dar cuenta que en este caso Adán fue plantado en el huerto de Edén. Sin embargo, Adán, que fue plantado en el huerto de Edén, en una tierra fértil, en una tierra donde habían todo tipo de árboles
pues no dio el fruto, esperado por Elohim, y fue cortado, fue echado fuera del Edén. Fue echado fuera del Edén. Ahora bien, hermano, esta parábola, o de algún modo, que más que parábola es la palabra de Elohim, de cómo él ve la relación de sus hijos en relación con el Hijo. Es decir, en relación con su palabra, que se hizo hombre para darnos testimonio. ¿Y por qué es importante permanecer en la vid y que separado de él nada podemos hacer? Lo vamos a ver en Génesis capítulo 1 y vamos a entender algo, hermano, que muy pocos hemos entendido esto, y que gracias a que Él nos guía a toda verdad cuando permanecemos en Él. No estoy diciendo que yo sea especial, solo que cuando usted permanece en Él, usted va recibiendo de la savia del Espíritu, la vida del Espíritu, y usted va entendiendo. Cuando Elohim dice, he visto muchos videos relacionados con esto, que el último que vi, lo vi hoy, es un canal que veo algunas veces, no recuerdo el nombre, de este canal, de un hermano, me parece más bien mesiánico, y es en Bereshit, el versículo 26, capítulo 1, donde dice, entonces dijo Elohim, hagamos al humano, en este caso al Adán. Adán es la palabra hebrea, Adán. Fíjese, aquí no se usa la palabra crear, sino dice hagamos, de hacer al humano, al Adán o al Adán, a nuestra imagen, como nuestra semejanza, y descenderá sobre los peces del mar y los voladores del cielo y las bestias, y en toda la tierra, y en todo rastrero que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice aquí, creó Elohim al humano a su imagen y semejanza, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra lo creó. Aquí cambia la palabra crear, pero aquí dice hagamos. El hermano del cual estaba viendo hoy su enseñanza, hablaba de estas palabras Bexalmenu y Kitmutenu, que trata sobre la trascendencia y la inmanencia de Elohim. Es decir, la trascendencia porque Él trasciende su creación en la relación del Padre y el Hijo. El Hijo dijo, el Padre mayor es que yo. De manera que el Padre trasciende a toda su creación, a toda obra, tanto de hecho o de palabra. Y en este caso, la inmanencia es pues lo que hemos llegado a conocer, la parte
de Elohim que podemos conocer, la parte de la cual Él ha revelado, y que esta parte, es decir, la inmanencia, solamente la ha revelado por medio de su Hijo. Porque a Elohim nadie, ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. El unigénito, es decir, su palabra que se hizo hombre y que es Ejad con él, es quien nos los ha dado a conocer. De manera que cuando él dice hagamos al humano, está diciendo y está llegando o está trayendo primeramente, antes de crearnos a nosotros, que después dice y creó Elohim, que el Hijo ya existía, pero también porque el capítulo 1 del Evangelio Eterno dice que por medio de él hizo todas las cosas y que todo lo que hizo por medio de su Hijo es vida y que el Hijo es la luz de los hombres. Entonces, hermano, aquí realmente es decir, hagamos, usa la misma palabra cuando dice en el capítulo 1 que todo lo que vamos a leerlo en el Evangelio Eterno, capítulo 1 del Evangelio, dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim. Todo se hizo por medio de él y sin él no se hizo nada de cuanto existe. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz que brilló en las tinieblas, aquella luz que brilló en las tinieblas no la vencieron. Es decir, la inmanencia de Elohim se manifestó cuando dijo: sea la luz. Sea la luz. Es decir, que el Dios trascendente se manifestó por medio de su logos, en este caso, que es la verdadera palabra que se usa, el logos, el aliento de Elohim, pues fue lo que se manifestó cuando él dijo: nazca la luz. Nació aquel que es la luz, pero antes, es decir, y también nació la palabra, porque él tuvo que decir: nazca la luz, sea la luz, exista la luz. No dijo creo la luz, sino que fue la palabra lo que se manifestó. Como dice cuando habla un niño por primera vez, no dice el niño creó la palabra, sino que el niño pues sencillamente dice mamá o papá su primera palabra y pues el niño comenzó a hablar. Así que el Padre, la primera palabra que salió de su boca, por eso es el Hijo. En el capítulo 19 de Apocalipsis dice que su nombre es el Debar de Elohim, o la Dabar de Elohim, o el Logos de Elohim. Es el nombre de él, porque nació de la palabra. Y el mismo Hijo dijo: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tiniebla. Y dijo también: yo soy la luz del mundo. Así que, hermano, cuando Elohim está diciendo hagamos al hombre, sencillamente estaba manifestando la inmanencia de Elohim por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo, el cual es Ejad con Elohim.
Ahora, ¿por qué él tuvo que decir esto? Recordemos que el Hijo es nuestro sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec y fue nombrado sacerdote eterno para siempre, y que Elohim no se iba a retractar de que el Hijo, su Hijo, iba a ser sacerdote para siempre. De manera, hermano, que antes de crear al hombre, que es el versículo que viene luego, que dice, y creó Elohim al hombre, tuvo que primeramente constituir a su Hijo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. De manera, hermano, que el Hijo no solo nos revela al Padre, el Hijo es el camino al Padre. Como él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que el Hijo es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Pero también el Hijo, al crear al hombre, pues sencillamente Elohim ya tenía a su sacerdote. ¿Para qué? Para que intercediera como abogado delante de él por causa del hombre que él iba a crear. De manera que Elohim previó aquí en este momento el sacerdocio de su Hijo, para que no solo el Hijo, no solo fuimos creados como una copia del Hijo. El Hijo es el Adán verdadero y nosotros fuimos creados una copia de él. Por eso dice, creó Elohim al Adán. ¿Por qué? Porque somos una copia fiel de su Hijo, pero que como somos una copia, debemos permanecer en él. ¿Para qué? Para poder dar los frutos, para poder revelar esa imagen y esa semejanza de Elohim. Pero el que es idéntico al Padre, es Ejad con el Padre, es el Hijo. De manera, hermano, que ahí está, que separado de él nada podemos hacer. Para poder entender esto debemos ir a Adán. ¿Por qué se le dice a Adán que podía comer de todos los árboles que habían en el huerto, incluyendo el árbol de la vida, pero que del árbol que estaba en medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal, no comería, porque el día que de él comiera, moriría? Así que, hermano, si no permanecemos en la vid, el Padre, que es el labrador, y por supuesto, al dejar de fluir la savia, al dejar de fluir la sangre de vida que Él nos dio, al dejar de recibir el aliento que Él nos da por medio de su palabra y el aliento que Él nos sopla, ya no dependemos de la respiración del mundo, sino que Él sopla el aliento de vida en nosotros, y permaneciendo en su palabra, pues estamos recibiendo espíritu y vida. Así que, hermano, aquí está la total dependencia del hombre de la vid, es decir, de su Hijo, de permanecer en la palabra, porque al nacer del Espíritu dependemos de la palabra para vivir, y se cumple: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Por eso él mismo se dijo: yo soy el pan de vida. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, comieron el maná en el desierto. Sin embargo, él le dijo que
todos los que habían salido de Egipto y comieron el maná murieron. Sin embargo, el que come de él dice que no muere. Por eso los judíos dijeron, pero bueno, y no conocemos al padre y a la madre de este, como dice ahora que él ha descendido del cielo y que es el pan de vida. Y él le dijo, no murmuréis, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Así que, hermano, es importante entender, sé que hay millones, miles de enseñanzas, de doctrinas, están en YouTube. Usted busca cantidad de enseñanzas relacionadas con que los ángeles, que él estaba hablando con una corte celestial, demás, no quiero entrar en esos detalles. Pero lo esencial de esto es que aquí es donde verdaderamente el Hijo comienza su real sacerdocio. No solamente él es el rey, porque para eso él nació, para ser rey, pero ahora estaba asumiendo, cuando el Padre está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, lo estaba diciendo a la imagen de su Hijo, conforme a nuestra semejanza. Pero es que el Hijo no es una copia del Padre. El Hijo es uno, Ejad, con Elohim. No es una copia. Nosotros sí somos una copia del Hijo, que es el verdadero Adán, porque fuimos creados. Él no fue creado. Él es el unigénito del Padre. Nació del Padre. Ahora nosotros hemos nacido del Espíritu, de agua y de Espíritu, y estamos naciendo como hijos de Elohim. Y es ahí donde verdaderamente tomamos la imagen y la semejanza del Hijo. Pero lo importante de esto es que de no ser por el Hijo, no pudiéramos existir. ¿Por qué? Porque todos hubiéramos muerto. Es por eso, hermano, que aquí es donde el real sacerdocio del Hijo tiene su comienzo. Ya Él es la palabra por la cual todo se había hecho y por lo cual todo tenía vida, pero para poder crear al Adán, primeramente Elohim, a través de su Hijo, del sumo sacerdocio de su Hijo, garantizó la redención, garantizó la permanencia, la inmortalidad, para que el hombre retomara la inmortalidad que podía perder en un momento por comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Le he dicho, hermano, que solamente aquí damos testimonio, el testimonio del Espíritu que recibimos. No hago doctrina, no soy pastor, no soy profeta, no soy teólogo, no soy apóstol. No tengo grupos, ovejas. Doy un testimonio y doy gracias a Elohim. No busco like en los videos, ni tampoco que las personas se suscriban. Realmente las personas se suscriben porque sienten quizás o reciben el testimonio del Espíritu y se suscriben, pero no es porque yo solicito que se suscriban, ni que den like para promover, ni que compartan los videos. Nunca lo he dicho, ni lo voy a hacer, porque como el Hijo dijo, es decir, no somos nosotros los que los escogemos a Él, sino que Él es
el que nos ha escogido. ¿Para qué? Para que permanezcamos en Él y llevemos fruto, y fruto que permanezcan. Así que Él lo dijo claro en el capítulo 15. Él dice, lo voy a leer: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén, pero vamos a leerlo en la Reina Valera 60. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y aquí estamos entendiendo por qué él dice, separado de mí nada podéis hacer. Una persona separada de él no tiene redención, no tiene salvación, es alguien que está perdido, es alguien que no conoce al Padre, que no conoce a Dios, es alguien que está, es decir, no ha pasado de la muerte a la vida. No ha pasado de la muerte a la vida. Está muerto en sus delitos y pecados. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Este es el caso de una persona que quizás lo conoció Judas, andaba con él. Sin embargo, Judas no permaneció en él y fue echado fuera. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Apocalipsis está dicho que sale un ángel con una hoz y dice, vendimia la vid de la tierra, porque ya sus uvas están listas. Y dice que vendimian y echan todo aquello en el fuego, es decir, para la ira de Dios. Así que esto le ocurre a aquella persona que no permanece en él. Es como cuando usted corta el gajo de una planta, en Cuba decimos el gajo, una rama de una planta, pues sencillamente cuando usted lo corta se seca y no sirve para nada. Así que en este caso, cuando no permanecemos, o la persona que no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Les he dicho que hay una diferencia entre la Biblia. Hay una diferencia entre la palabra que hablaron los profetas, las palabras. La Biblia tiene diversos géneros literarios. En la palabra que hablaron hombres de la Biblia, los profetas, los reyes, los sacerdotes. Pero en el Evangelio es la palabra que él habló, que es la del Padre. Esa es su palabra, la que él habló en el Evangelio. Esa es su palabra. Y como él dijo, y como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, así el que me ama también guardará mi palabra. Y en eso muestra que se ha perfeccionado el amor en esta persona, porque el Padre dio los mandamientos y incluso los dio a través del Hijo, porque por medio del Hijo fue que él dio los mandamientos en el monte Sinaí. Así que, hermano,
es permanecer en su palabra. Su palabra es espíritu y es vida. Y es el pan para nosotros, que como dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Elohim. No es la palabra inspirada. Esta palabra que él habló no es la palabra inspirada. Perdón, es la palabra del Padre que estaba en él. Asimismo él lo dijo, la palabra que yo hablo no son mías, sino del Padre que está en mí. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si nos damos cuenta que todos permanecemos, que somos de la vid, que permanecemos en la vid, pues es imposible que los hijos de Elohim nos amemos, hermano. Es imposible que no nos amemos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo el mismo espíritu, la misma sangre, la misma vida. No hay diferencia, el mismo acceso, la misma comunión. Así que no hay nada en lo cual podamos tener diferencia. Si nos damos cuenta, no lo digo yo, hoy mismo vi un video que dice que prácticamente casi todas las controversias, incluso que se ven en el conocimiento acerca de la Biblia, vamos a decir así, lo que trae es contienda, divisiones entre los que tratan de convencerse uno a otro. ¿Por qué están separados en grupos? ¿Por qué están separados en religiones? Precisamente porque cada cual considera tener la verdad. Cada cual considera que su doctrina es la verdadera. Pero aquí no tenemos doctrina. Aquí Él es la vid verdadera y nosotros somos pámpanos. Aquí no tenemos doctrina. La vida, la savia, la recibimos de Él, del Padre que es Espíritu. Así que, hermano, aquí no hay cabeza. Debo decir que Él dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Mira, hermano, hay una doctrina que dice que, como decir, somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Hoy estaba pensando en esto, estudiando acerca de este capítulo, y él no dijo eso nunca. Eso yo sé quién lo dijo, usted lo puede leer. Eso no lo dijo él. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero esa parábola o esa enseñanza de que somos su cuerpo, realmente eso él no lo dijo. Un cuerpo no puede tener tantas cabezas, empezando por ahí. Así que, hermano, somos los pámpanos y Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Digo esto no para contender, sino para que usted, en usted mismo, el Espíritu despierte, el Espíritu de la verdad despierte en usted y usted pueda ser guiado a la verdad de la palabra de Elohim. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y por encima de la palabra del Hijo de Elohim no hay ninguna palabra de hombre. Hubo un hombre que se atrevió a decir que el que predicara un evangelio diferente o distinto al que él predicó sea anatema. Mira, hermano, el único evangelio
dado por Elohim, reconocido por Elohim, es el evangelio eterno, dado por el Hijo de Elohim. No hay otro evangelio. Y mucho menos que un hombre se arrogue el aquel de que el evangelio que él predicó es y que ninguno más. Mira, hermano, me perdonan las personas que creen en todo esto, pero yo estoy aquí para decir verdad, para no confabular, porque cuando lo haga, yo mismo me voy a contaminar y no me puedo contaminar, y mucho menos por otros. Cada cual debe preservar su relación espiritual, cada cual su salud espiritual. Reciba la palabra directa de la boca del Hijo de Elohim. Esa es la palabra de Elohim. Esta es la verdad. Este es el evangelio de la verdad. Cuando usted ponga a un hombre, hermano, y a la palabra de un hombre por encima de esta palabra, usted mismo se está descalificando. Tengo que decirlo, hermano. Tengo que decirlo. No puedo decir otra cosa. No me puedo limitar. No puedo adornarlo. Forma parte de mi naturaleza expresar lo que siento. Y lo digo. El que me conoce sabe que soy así. Que no puedo dejar de decir lo que siento. Que no puedo dejar de ser lo que soy. Y esta es la palabra de Elohim, hermano. Creo que ningún hombre se puede arrogar el derecho o aquello de decir que su evangelio es y que no hay otro. Mira, hermano, los hombres a veces no atribuimos muchas cosas. Nos atribuimos muchas cosas. No me pertenece a mí esto, pero sí debo de decirlo. Además, él dice aquí, él lo dice aquí, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No es solamente para recibir, es que si tú no permaneces en él y en su palabra, usted es cortado y usted es echado fuera y usted se seca. Por eso le digo, hermano, lo importante que es este capítulo, precisamente para que nos demos cuenta, hermano, que le hables acerca del terreno y que no puede ser un terreno muy permeable, es decir, no puede ser un terreno muy húmedo, porque aunque produce mucho fruto, no tiene ninguna calidad. Y así es la vida espiritual. A veces hay mucha, como una red que se tira en el mar y coge todo tipo de peces, pero no todos son buenos. Asimismo, pues esta vid que crece en un terreno muy húmedo da mucho fruto, pero su jugo, la savia, el jugo de la fruta, sencillamente no tiene ninguna calidad. Es por eso, hermano, que Elohim permite que crezcamos en un terreno infértil, seco, árido, precisamente para que la vid se fortalezca, para que crezca fuerte. Pero además, los apóstoles en este caso representan aquellos pámpanos viejos que venían con la doctrina de los judíos, pero que él lo fue limpiando, pero fueron lo que le fueron dando, como decir, lo que vimos aquí en la Wikipedia, fueron lo que le fueron dando dice, dice, la vid se reproduce por estaca. Es conveniente dejarle a la rama tierna un poco de sarmiento viejo, en este caso fueron los apóstoles, para favorecer con ello el desarrollo de las raíces. No conviene hundir mucho las estacas siempre y cuando el terreno no se deseque o agriete excesivamente. Estos fueron
los apóstoles que fueron escogidos de entre los judíos precisamente ¿para qué? Para poder hacer esto, para que las raíces se fortalecieran. Y esa es la contribución del judaísmo. Los apóstoles que conocieron al Señor fueron la contribución del judaísmo a el desarrollo del evangelio. Y por supuesto fueron puestos por Elohim para que llevaran fruto. Y su fruto ha permanecido. Esto es importante entenderlo. Yo les decía anteriormente que no estoy para dar testimonio de nadie ni de otras personas. Estoy para hablar de este Mesías. Estoy para hablar del Evangelio, para dar testimonio del Evangelio en mi vida, de la obra de Él en mi vida. Y contribuir de algún modo para aquellos que tienen oído para oír al Espíritu que le habla y puedan recibir el testimonio del Espíritu. No pretendo extender mucho este capítulo, pero en la esencia, hermano, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando del real sacerdocio, de la asunción del real sacerdocio del Hijo de Elohim antes de que se creara al hombre, y que esta imagen realmente fuimos creados a la imagen de su Hijo. Él es el verdadero Adán y nosotros somos una copia de Él. Así que, hermano, sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Es por eso, y volvemos a lo del estaca, que la han sacado de su contexto la palabra estauros, que es como se tradujo esta palabra estaca en el Evangelio, y pusieron cruz. Pero es estaca precisamente porque la vid, como dice aquí, dice, la vid se reproduce por estaca. Es decir, que Elohim lo puso a él como la primera estaca, como decir, plantó esa vid. ¿Para qué? En el mundo, para que diera el fruto de vida eterna por medio de él. Y es por eso que debemos no solo nacer de nuevo, sino permanecer en Él y en su palabra. Estamos en tiempos difíciles en el mundo. Esta palabra viene muy adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Cada país está viviendo estos tiempos pudiéramos decir, de tribulaciones de diversas maneras. Y esta palabra viene muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, y cada cual la puede acomodar a su situación real. Pero escuche, si usted permanece en la vid, usted sencillamente, su vida no depende de usted ni de lo que usted haga. Usted está en la vid, y su permanencia en la vid es lo que garantiza su eternidad, es lo que garantiza la vida. De manera, hermano, que no debemos estar afanados, ni vivir afanados por nada. El mundo, todo lo que está escrito se va a cumplir, pero lo que está escrito para los hijos de Elohim se va a cumplir. Por lo tanto, lo de nosotros es permanecer en la vid. No puede ser que usted permanezca en la vid y crea que su desarrollo, crea que su vida dependa de lo que usted hace o de lo que usted vaya a hacer, que su vida dependa de que usted se levante todos los días a las 4 de la mañana
que haga trabajo, que gane dinero. No, no, hermano. La vida depende de que usted permanezca en la vid. Y Elohim es el cultivador. Elohim es el que se encarga de que verdaderamente usted sea fructífero, que se cumpla en usted el mandamiento que él dio en el capítulo 1 a ese hombre creado a su imagen y semejanza, donde él le dijo al hombre, sé fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra, conquistadla. Esa es la palabra de Elohim para sus hijos, pero que nada podemos hacer separado de él. Le voy a decir hermano, porque es un hombre espiritual y creo que Elohim tiene su momento y su día para él. Pero esa persona me dijo un día que él, por supuesto, es una persona que se considera apóstol. Y él, por determinadas situaciones, pues quiso, como decir, dejarlo todo y estar tranquilo en su casa buscando de Dios, es decir, buscar un nuevo comienzo en su vida. Pero no voy a decir la totalidad de la palabra que él me dijo, pero voy a decir algo. Y es que él me dijo que un espíritu le habló y le dijo que él hacía acostado en la cama, que, como decir, que él tenía que salir a salvar al mundo. Él dijo, hermano, tuve que levantarme porque como el mundo está perdido y yo necesito salir a salvar al mundo. Uno tiene que, como dice, discernir el espíritu que está hablando en las personas, porque a eso es que nos mandan, a discernir el espíritu de los que dicen estar inspirados. Aquellas personas que se consideran espirituales, debemos discernir el espíritu y enseguida discernir que este hermano necesitaba verdaderamente un encuentro con Elohim, con el Hijo de Elohim. Pero si usted está insertado en la vid, como decir, usted nada puede hacer, solamente usted va a hacer en lo que en la voluntad del Padre, en lo que, como decir, todos los dones son del Hijo de Elohim. De ahí procede todo. De ahí procede nuestra vida. De ahí procede todo. Y separado de Él, nada podemos hacer. Así, ¿cuál es el mérito que podemos atribuirnos? Si el mismo Hijo dijo que Él nada podía hacer, que sus palabras eran las del Padre y las obras eran las del Padre, y que Él nada podía hacer. Así que, ¿qué mérito podemos atribuirnos nosotros, hermano? Ninguno. Ninguno. Es la gracia de Él obrando en nosotros que nos hace ser fructíferos. Por eso es que le dijeron, ¿qué obra debemos hacer? Y Él le dijo, la obra de Elohim es esta, que crean en el Hijo, es creer, es permanecer. Ahora, ¿en quién creer? En aquel que fue levantado en una estaca, en este que fue levantado en una estaca, en este que fue traspasado, que dice que él fue levantado y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así él tenía que ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que al mirarlo, al creer en él, al recibirle, al tener este choque visual con aquel que fue traspasado, es lo que nos hace nacer de nuevo, de agua y de espíritu que salió de su costado. Entonces, hermano, es por eso que debemos creer en el Evangelio y que cuando miramos
a este Mesías es que verdaderamente, como decir, somos de la vid. Empezamos a ser de la vid verdadera. Es decir, porque es posible que usted haya estado en una viña, en una vid, en un viñedo, pero no era el verdadero. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no permanece, lo cortará, y todo el que en mí permanece y permanece en mi palabra, dará más fruto. Así que, ahora somos de la vid verdadera. Vamos a hablar de un árbol genealógico, es decir, el árbol de la vida viene siendo un árbol genealógico, donde están desde el Padre, en este caso su Hijo, y todo lo demás que han nacido del Espíritu, pues forman ese árbol genealógico. Es el árbol de la vida. Así que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque donde único se habla del Cordero de Elohim es en el Evangelio eterno. En este Evangelio, sin el Cordero, no hay redención, hermano. Por eso es que tenemos que mirar al Cordero. Tenemos que, porque por medio del Cordero, no solamente forma parte de su sacrificio, forma parte de su real sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Sin este sumo sacerdote, sencillamente estamos separados de Elohim. No lo hemos conocido, no lo tenemos como Padre. Espero, hermano, una vez más, me perdonan mi manera de expresarme, mi lenguaje. No soy teólogo, no soy maestro, no pertenezco a ningún instituto teológico, doy lo que recibo. Y no creo que lo sé todo, veo muchas enseñanzas, pero como dice, retened lo bueno, miradlo todo, examinarlo todo, pero retened lo bueno. Y eso que uno retiene es precisamente permanecer en la vid para retener lo bueno y uno pueda dar frutos, es decir, permaneciendo en la vid. Él es el que nos guía, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que sabe hasta dónde podemos recibir y usa nuestro carácter, usa nuestra manera de expresarnos para poder también llegar a una variedad de personas, porque yo recibo de otros, aunque parezca que no. Le digo que yo veo muchas enseñanzas y que retengo lo bueno, lo que yo considero, es decir, lo que el Padre quiere que yo retenga. Por lo tanto, hermano, no me considero único, sino formo parte de la vid. Y espero, hermano, que los hijos de Elohim que estén en el mundo, les decía que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de verdaderas tribulaciones en diversas áreas de la vida, guerras, conflictos, economías terribles, escaseces de cosas básicas, de agua, de alimento, del pan del día. Es decir, que no son tiempos, hermano, son tiempos de, como se dice, del pan diario. No son tiempos de acumular riquezas, porque es el pan diario, es como decir, en el desierto, sostenido por aquel que nos sacó del mundo, sostenido por aquel que nos sacó de la muerte a la vida, sostenido por aquel que hizo que éramos huesos secos y hizo que tuviéramos tendones, que tuviéramos ligamento,
que los huesos cobraran vida y que el nuevo hombre nacido del Espíritu comenzara a vivir. Eso somos nosotros, hermano. Por lo tanto, hermano, miren, hay una palabra, un dicho que no lo voy a dar como una doctrina, sino como un dicho bíblico que dice: deja a los muertos que entierren a los muertos. El mundo pasa con todas sus cosas. Hay cosas que tienen que cumplirse en el mundo. Y el Hijo dijo: no lo quites del mundo, guárdalos del mal. Así que, hermano, yo no quiero que me quite del mundo. Si usted quiere y usted está orando para que lo quiten del mundo, no sé, esas personas que oran: no, Señor, llévatelo ya, quítalo del mundo. No sé a qué Elohim, a qué Dios han conocido, pero el Hijo dijo: quien es la verdad, no lo quites del mundo, guárdalo del mal, aunque tenga la enfermedad que tenga. Mire, le digo más: si usted está insertado en la vid, vamos a hablar a lo humano, hermano. No somos perfectos, pero mire, toda palabra que sale de nuestra boca es espíritu. Y toda palabra que sale de nuestra boca es en bendición o en maldición. Es decir, cuando hablamos conforme a la voluntad de Elohim, hablamos en bendición. Cuando hablamos no conforme a la voluntad de Elohim, hablamos en maldición. Aunque no conozco el hebreo, pero la palabra bendición, ben en el hebreo significa hijo. Y yo pienso que edición significa decir, es decir, bendecir al hijo, a los hijos. En este caso, decir palabras de bendición en relación a los hijos, a nuestros descendientes, es decir, a las personas que dependen de alguna manera de nosotros. Pues eso es bendición. Eso es bendición. Porque Dios bendice a los padres. Dios bendice a los padres. Es el que lo hace fructífero. El que hace que tengan hijos, que se fructifiquen, que tengan hijos. Así que ahora los padres bendecimos a nuestros hijos. Y hemos visto cómo en diferentes momentos Jacob bendijo a sus hijos, etcétera. De manera, hermano, que debemos aprender a hablar, reconocer que cuando hablamos, eso es espíritu. Y cuando usted maldice, esa palabra de maldición es un espíritu que está tomando vida, pero está tomando para mal, que está tomando vida para hacer mal, para destruir, para matar, para hurtar, para destruir. Por eso no debemos de proferir maldiciones. Ahora, no solo hablamos mal, maldecimos algunas veces, sino que también nosotros expresamos cosas en maldición para nosotros mismos. Por ejemplo, en la cola del pan hoy, tengo que hacer cola para comprar el pan. Un hombre me dijo: estoy operado del corazón. Pero yo estaba haciendo la cola en los impedidos. Y un día yo mismo me llamé a capítulo, dice el hombre, y me dije: ¿qué yo hago en la cola de lo impedido? Yo estoy operado del corazón, pero no soy un impedido físico. Yo mismo me estoy maldiciendo. Se quitó de la cola lo impedido y hace su cola normal. Y tiene un documento que dice que él está operado del corazón. Es decir, que él mismo, fíjese hermano, y no era creyente, es un hombre espiritual, estaba diciendo que él no se ponía en la cola de lo impedido porque él mismo se estaba maldiciendo. Fíjense. Entonces, si usted dice ser un creyente, un hijo de Elohim, y usted empieza a decir que esto está malo, que no, es decir, las cosas que se están mirando en el mundo, y usted le empieza a proclamar como que usted está envuelto en esa misma situación, usted sencillamente se está maldiciendo.
usted está creando espíritu con su palabra que le están trayendo la voluntad no de Dios, sino la voluntad del maligno de matar, de hurtar y de destruir. Entonces, mira, hermano, todas esas opresiones que vive el hombre, incluso el creyente, debo decirlo así, usted debe confesarla, ser sincero delante de Elohim y confesarla. Y mire, ese aliento contaminado, sacarlo de adentro de usted, limpiar su corazón, porque dice que del corazón es que surgen los malos pensamientos y las maldiciones, y que toda tendencia del hombre es hacia el mal. De manera, hermano, que uno debe, junto con la confesión, expirar el aliento contaminado y recibir el aliento de vida, leyendo la palabra del evangelio, leyendo la palabra de Elohim. ¿Para qué? Para ir dándonos un aliento nuevo. Si persiste en usted una enfermedad, fíjese, yo no soy médico, ni estoy dando una regla de curación, pero si persiste en usted una enfermedad y usted es un hijo de Elohim, mira, hermano, la enfermedad Él no las manda a nadie, nada viene. La maldición no viene sin causa, es por algo que ha venido esa enfermedad a su vida. Confiese su pecado, confiese todo lo que hay en usted, confiéselo y expulse así, mira, reciba aire fuerte y después lo expulsa por la boca, creyendo que toda esa contaminación usted la está sacando fuera de su vida. Porque cuando hablamos, toda palabra que hablamos, hermano, es espíritu. Es espíritu. Por eso es que en la medida que uno va hablando, maldiciéndose o maldiciendo a otro, pues esos espíritus que se forman en el maldecir, pues comienzan a hacer su obra en su vida para mal. Pero cuando usted la confiesa y usted expulsa ese aire, ese aliento de vida que se contaminó, usted lo expulsa, coge aire, aliento fresco y expulsa. Es decir, el hombre cuando respira el oxígeno, sin embargo, expira el gas carbónico, es decir, el veneno del cuerpo. Por lo tanto, hermano, aplicando lo espiritual a lo espiritual, toda palabra que hablamos son espíritu y vida. Pero si la damos en forma de maldición, esa palabra toma espíritu. ¿Por qué fue creada el cielo y la tierra? Fue porque Elohim dijo y fue hecho. ¿Por qué Elohim bendijo a las plantas, a los animales, y todavía se están reproduciendo las plantas, los animales, sin que nadie los mande? Porque Él dijo, fructifíquense y den fruto y multiplíquense, y se lo dijo a los animales, a todo. Es decir, Él dijo bendición, y todo lo que Él hizo fue bueno, y nosotros estamos creados a su imagen y semejanza. Por eso es, hermano, que debemos de sanarnos a nosotros mismos primero, porque sanándonos a nosotros mismos primero, podemos traer sanidad y liberación a otras personas, aprendiendo a hablar la voluntad del Padre, aprendiendo a hablar el evangelio, la palabra del evangelio. Eso es lo que tenemos que hablar. No es posible que un creyente no se pase el día sin hablar la palabra de Dios, que es el evangelio. No es el salmo, no son palabras proféticas, es lo que Él habló,
Es imposible que un creyente en su casa no comparta el evangelio, hermano. No puede ser. Eso no puede existir, eso no puede existir. Tiene que permanecer en Él y en su palabra. Y si su palabra, permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, sencillamente vamos a dar fruto, vamos a obtener la liberación, vamos a disfrutar de todo lo que el evangelio trae al hombre, la redención, la salvación, la sanidad, la vida abundante. Pero si eso no existe, hermano, por favor, usted va a estar salvando a la gente en la calle y su casa perdiéndose. Usted va a estar edificando en la calle y su casa no es edificada. Usted va a estar hablando la palabra de Dios en la calle y en su casa usted no la habla. Hermano, por favor, revise. Lo digo porque yo mismo me estoy revisando. Lo que hablo es el testimonio que recibo y yo mismo me estoy revisando. Es por eso que doy el testimonio, porque yo mismo me estoy revisando. Y acerca de la desnudez, Dios creó al hombre desnudo. Al hijo lo desvistieron. Sin embargo, él no sintió vergüenza en darse por nosotros, en soportar todas esas humillaciones, porque estaba llevando el castigo que nosotros merecíamos. Mire, si sus ojos todavía miran con codicia y descubren las desnudeces de otras personas, que no sea su esposa o su esposo, usted tiene pecado. Usted tiene que confesar esa codicia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se dieron cuenta después que comieron del árbol que estaban desnudos. Significa que cuando miramos debemos de ser, hermano, como niños. Como niños. Por eso le decía en el capítulo anterior que cada cual tiene un despertar a la conciencia. Tiene un despertar al mal, al conocimiento del mal. Y cada cual descubre su verdadera desnudez. Y las mentes se van contaminando, a veces por cosas que escuchan. Por ejemplo, incluso hoy gobiernos están trazando como leyes, las leyes de la homosexualidad, de los géneros y de todas esas cosas. Y muchas personas que lo están recibiendo, padres que están recibiendo toda esta doctrina, la están incluso llevando a sus casas, permitiéndolas en sus hijos. ¿Por qué? Porque no le dan la palabra de bendición, la palabra del Padre, la palabra de nuestro Creador, la palabra del Evangelio. Y es ahí donde están maldiciendo a los hijos y podrán dar muchas enseñanzas. Muchas enseñanzas. Hay enseñanzas por millones acerca de la palabra de Dios. Hay enseñanzas por millones en las iglesias que existen. Pregunto, ¿la aplican? ¿La enseñan a sus hijos? No. Además, si usted no está insertado en la vid, ¿qué usted está dando? ¿Qué espíritu le está guiando a toda verdad? Debemos de ser sinceros con nosotros mismos si queremos salvarnos, hermano. Por eso él le decía, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. El que no crea que este es el Mesías, el Hijo de Elohim, en su pecado morirá. Gracia y paz del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y que un día vamos a hablar de esto, de los 7 espíritus que están en el poder del Cordero, es el que lo administra.
y del Mesías, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar. Y como dice, tiene autoridad sobre los reyes de la tierra, pero nos hizo un reino, nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes para que conquistemos, para que sosyuguemos, para que conquistemos la tierra. Y sacerdotes para interceder, como Él está haciendo, por la raza humana, hermano, por la vida, para que el hombre que Él creó alcance la redención, conozca el amor de Elohim, interceder. Es decir, si yo no soy el ejemplo, mire el Evangelio, la obra del Hijo, y ahí sabremos qué hacer en cada momento. El Hijo dijo: yo nada puedo hacer, yo hago lo que veo hacer del Padre, eso hago yo, porque yo nada puedo hacer. Lo que usted ve hacer, que lo que él hizo el Hijo es lo que hizo el Padre, usted trate de hacerlo igual. Y en eso usted está viviendo como Él vivió. Pero si usted pone un hombre por delante, usted va a ser guiado por un hombre y va a hacer lo que ese hombre le diga. Pero si usted viene a la palabra del Evangelio, usted va a ser, como dice, el que permanece en mí y mi palabra permanece en esa persona. Pedid y todo os será hecho. Gracia y paz, hermano, del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de nuestro Mesías, el testigo fiel. Emet.